Bueno, quiero contarles que en esta sesión va a estar siendo grabada. Acaba de comenzar la grabación, Fer. Así que para todos aquellas que por algún En la motivo primera no pantalla y deseen, quedan en evidencia no que deseen están levantando la participar mano. de la grabación, les pedimos que en Que todo puedan, caso se puedan... perdón, hay alguien con un micrófono abierto. Ahí está, ya está. Bueno, para aquellos que no quieran participar de la grabación, pueden apagar sus cámaras. Igualmente los invitamos a que dejen las cámaras abiertas para facilitar el ahora, compartir, el estar pido en un compartir más fluido un poco el y con esqueleto para... fluidez. Ay, el micrófono de Iván me parece que está haciendo algún tipo de interferencia. ¿Qué más? Si Después, pueden enviar a Iván, ahí está, pues no lo encontraba. Bueno, disculpen, inconvenientes técnicos. Entonces les paso a contar que vamos a estar en un momento armando salitas y para aquellas personas que no deseen participar de las salitas pueden renombrarse como tengo yo adelante con un 00 para que Fer y Ada, que son los asistentes de esta sesión, puedan facilitar su trabajo. Hola Fer, hola Ada, que están por ahí. Patri también, asistente de la sesión. Hola Patri. Bueno, dicho esto, quiero solamente hacer una breve presentación un poco más formal. Paso a contarles que esta es la tercera edición del Festival Encuentro Mundial Viviendo CNB, del día domingo 21 de marzo del 2021. Estamos en este taller que se titula El arte de dar y recibir feedback, con el entrenador Davide Nusolo, espero haber dicho bien su nombre, y te paso a ti entonces, Davide, y espero que disfruten muchísimo de este espacio. Gracias. Vale, pues bienvenidos y bienvenidas a todas, a todos. Yo llevo un año como de actividad intensiva online, esto de dar formaciones, y aún así no me acostumbro a estar en un entorno donde solo veo la mitad de las personas que participan, la otra mitad me la pierdo. Y hay una parte de mí que por más que esté acostumbrado y sé que esto es así, no deja de estar inquieta con no saber cómo están las caras de las personas que no veo o ¿no? en la otra mitad de la pantalla del Zoom. Así que celebrando la oportunidad de que el Zoom nos permita estar a pesar de todo y ahí con esa pena y esa tristeza de no poder estar con todos a la vez. Pues quería, quería iniciar primero, reconociendo que me late muy fuerte el corazón y voy a pediros 30 segundos para respirar y conectar y estar presente. No sé si lo oís, yo lo oigo, en las orejas lo oigo. Y a lo mejor hay alguien que también aprovecha de estos 30 segundos para llegar aquí desde el lugar desde donde estabais, desde otro taller, desde otra actividad en casa, ¿no? Como para terminar de aterrizar en este espacio juntos conmigo. Bueno, yo me presento, yo soy un italiano que lleva 10 años viviendo en España y que habla español desde hace 12 años, habiéndolo aprendido con una exmujer argentina. Es decir, estoy nervioso y va a salir lo que va a salir al principio, en cuanto a idioma, en cuanto a palabras, y si por alguna razón no se entiende lo que digo, levantar la mano, quitar el micrófono y pedir aclaraciones, aunque no, esto de entrada. Am, pues me presento un poquito. Yo conocí la comunicación no violenta en 2015 a raíz de un trabajo personal que venía haciendo por un caso de acoso en el trabajo y fue una de las herramientas justo junto con otras, con la terapia Gestalt después, que de alguna forma me sacaron a flote. Pero la CNV fue quizá la que más se enraizó en mí. Y desde entonces la intenté llevar a donde podía, sin darme cuenta exactamente, ¿no? Sin un propósito claro, sino el propósito de traerla a mi día a día. Luego
claro, yo trabajaba en entorno corporativo, en empresas, en organizaciones, y ahí era donde lo traía más, además de la pareja. Y luego desde 2018, que di un cambio, me dedico a traer a las NV, a las organizaciones, para hacer de las organizaciones entornos más, bueno, más íntegros, donde las personas puedan estar en su plenitud y crear relaciones más plenas, además de cumplir con su propósito, ¿no? Y, y una de las actividades, uno de los talleres que llevo es este, ¿no? El feedback. El feedback lo trabajo mucho como herramienta que favorece la colaboración. Entonces, mucho de los que os comparto lo comparto desde esa mirada, aunque el feedback no deja de ser algo que se puede aplicar en realidad en un contexto que va más allá de la organización, y de hecho lo aplicamos probablemente todo el tiempo, nos iremos dando cuenta. Sí. Y también quería agradecer a Marshall, ¿no? Si no, no estaría aquí. Quería agradecer a Miki Kashtan, porque mucho del trabajo que traigo se impregna y bebe de su práctica. Quería agradecer a Fabiola Fuentes, con la que de alguna forma me ha apoyado para preparar ¿no? Con tutorías para preparar este encuentro. Y quería agradecer a la organización, a Fernando, a Ada, a Patricia, a Shani, ¿no? Y a todas las que no están, pero que hacen que todo esto sea posible. Y no sé, traer esa energía también me parece muy importante. Y quería preguntar, así por alzada de mano, ¿cuántas personas estáis familiarizadas con las NV? Así, si podéis levantar la mano. Vale. Vale. Os lo pregunto porque de alguna forma el taller de hoy lo voy a compartir desde una mirada en la que doy casi por sentado un poco las bases, lo que son ¿no? los conceptos claves. No los voy a tocar, los voy a pincelar un poco, pero no me voy a detener mucho en ellos. Así que ojalá hayáis tenido la oportunidad de ir aprendiéndolo en estos días, y si no, es una invitación a que esto pueda, bueno, pueda ser una puerta de entrada para estimular vuestro interés. Y también quería preguntaros, por ahí quizá usando un poco el chat, ¿por qué estáis aquí, no? ¿Por qué el feedback? ¿Por qué habéis decidido pasar 2 horas de vuestra vida sobre ese tema que no es tan intenso y tan interesado como... Hay alguien honesto que dice matar el tiempo, por lo que veo. Te puedo pasar forma mejor de matar el tiempo, si quieres, ¿eh? Si es por eso. No sé si... Sí, no, me gustaría escuchar un poco ahí de... Vale, algún hijo que pide feedback. Hay gente que trabaja en organizaciones. Ay, Monse. Hola, Monse, bienvenida. Alumnos. Vale. Fausto dice todo el tiempo estamos dando feedback. Vale. Pues me ayuda un poco a situarme, ¿no? Quiero apreciar mejor feedback. Alguien, profesor. Y no sé, Ada, si yo veo lo que aparece, pero no sé si me estoy perdiendo algo. El tema del poder. Vale, el tema del poder. Súper importante para tener relaciones saludables. Vale. Vale, pues ahí me ayuda, me sitúa y me ayuda a conectar con vosotros, ¿no? Con el por qué estáis aquí. Porque yo en el fondo, hoy conectaba con ese taller y decía, ¿qué voy a hacer yo al explicar a esa gente de feedback? Y era como, vale, me ayudó a ver que en realidad lo que vengo a compartir es un poco una experiencia. Yo no es como que sepa, no estoy en el lugar del que sabe, ¿no? Es más bien desde, oye, esto es lo que me ha funcionado, esto es lo que vengo haciendo, esto es lo que me devuelven, a ver si os sirve de alguna forma. Y
Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Os voy compartiendo una presentación. Esto es lo que tiene el Zoom. Esperar un segundo. Ahí. Ahí vamos. Ahora sí que no veo el chat, confío. Pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que os voy a compartir es un poco cómo podemos mirar el feedback como algo que nos permita avanzar hacia la colaboración. Y para mí es colaboración también con los alumnos, hay colaboración también con la pareja, hay colaboración con los amigos, con la familia. Es decir, el concepto de colaboración creo que es mucho más amplio que no el tema puramente organizacional y colaborativo, donde ahí es evidente, ¿no? Incluso para... entonces, pues, ¿cómo podemos avanzar? Utilizando lo que son los principios de la CNV. Seguramente vamos a explorar un poco cómo se aplican las habilidades de la CNV y un poco al tema del feedback. Pero creo que donde creo que puedo aportar algo como, no sé si diferente, pero donde a mí me gusta hacer hincapié es que salgamos solamente del concepto de habilidades y podamos, aunque me voy a centrar en las habilidades, pero una intención que tenía era, ¿y qué tal si ampliamos la mirada al feedback? ¿Qué tal si miramos al feedback como algo más amplio, como algo más grande? Entonces, en la primera parte de la sesión me voy a dedicar a esto y luego ya entraremos en las habilidades. ¿No? Sí, como rompiendo un poco lo que para mí fue así. Yo creía que el feedback era solamente una cosa muy concreta y en realidad descubrir la mirada más amplia sobre el feedback fue muy liberador y muy orientador en mi vida. Y como el taller se llama dar y recibir feedback, explico un poco. Yo me voy a enfocar en el dar. Aparte porque son 2 horas, es porque creo que si me coloco en el dar, o en mi experiencia al menos, para mí ha sido que cuando me he colocado en el dar y he aprendido a dar, ha sido como también he podido recibir mejor. Entonces, y todos los que os iré compartiendo se puede mirar, lo iré intentando explicándolo desde los 2 lados, desde el dar y desde el recibir. Pero no, hoy nosotros nos vamos a colocar en el dar, ¿no? En cuanto a las prácticas, por ejemplo. Pero ¿por qué es importante recibir? Es importante recibir porque de entrada el feedback, uno de los problemas que tenemos es que la gente que damos feedback o la gente que da feedback no tiene las habilidades para dar feedback. Entonces lo que da es algo que no tiene mucha calidad en cuanto a limpieza del mensaje, lo cual requiere que la persona que lo reciba tenga mayor habilidades para poderlo recibir, ¿no? Es decir, cuanto menos soy capaz de dar un feedback limpio, empaquetado, ordenado, mayor habilidades el oyente, el receptor va a necesitar para poder hacer un trabajo de limpieza y de traducción. Y quiero ser consciente de eso cuando yo soy receptor del feedback. Es decir, cuando me viene un feedback difícil, quiero saber que yo tengo agencia para poder transformar aquello. Y puedo transformar aquello cuando sé cómo se da de alguna forma, o al menos yo lo veo así. También es importante saberlo recibir porque nos sirve a gestionar el estímulo, ¿no? Es decir, cómo nos estimula lo que nos están diciendo y porque si sé que tengo agencia también puedo decidir querer conectar en lugar de reaccionar. Y eso me parece muy importante cuando hay dinámica de poder y yo soy el que tiene menos poder, es muy probable que sea el que reciba, ¿no? Por las estructuras de poder en las que estamos, el feedback va de donde hay poder al que tiene menos poder, ¿no? Generalmente va así. Es difícil que un empleado le dé un feedback a un jefe, pero es muy probable que un jefe le dé un feedback al empleado, así como es muy difícil que el alumno le dé un feedback al profesor o que se considere como tal el feedback del alumno y sin embargo es muy probable que el profesor le dé el feedback al alumno. Entonces, cuando tengo poco poder, voy a necesitar todos los recursos que tengo para poder compensar la diferencia de poder y eso se hace desde recibir muchas veces. Entonces, todas las habilidades las necesito poder desplegar para que este feedback que se me da lo pueda transformar en algo que realmente haga sentido, en algo, o pueda acompañar la persona que me da feedback
a que me lo sepa dar, a ayudarle a que me lo dé, aunque no sepa hacerlo. Y por más difícil que pueda ser, lamentablemente es lo que hay. Si me encuentro con menos poder, si me encuentro en una situación de diferencia de poder estructural, ¿no? Voy a tener que acudir a esas herramientas como una forma de cuidado hacia mí y ayudar a la otra persona a darme el feedback, a que yo pueda entenderlo y que no sea simplemente un volcar hacia mí algo que no me haga sentido o padecerlo, es muy importante. Entonces, no sé si Ada y Fer, no sé si hay preguntas hasta aquí, si puedo tirar adelante. Bueno, No, por ahora acá no hay preguntas, hay más bien comentarios. Pero sí, o sea, quizá podemos abrir si alguien quiere hacer una pregunta. Vale, si no, vale. Fausto, veo que levantó la mano. A ver, dejo de compartir. Solo quería preguntarte, Davide, sobre el formato del taller. Estoy entusiasmadísimo y curioso de lo que estás diciendo y me gustaría practicar el pedir claridad sobre el formato, si vamos a ir a salas pequeñas o algo Sí, así que nos quieras gracias. decir. Lo que vamos a hacer ahora, mi idea es, ahora vamos a hacer voy a hacer una pequeña reflexión sobre la parte del feedback como más amplio y luego de ahí entraré en las habilidades y entonces la idea es hacer dos prácticas. Una práctica donde de alguna forma trabajaremos el feedback en la preparación y una donde lo daremos. Eso es un poco. ¿Te contesta? Sí, mil gracias. Perfecto, adelante. Pues gracias por preguntarlo. Y ahí Pues, hay un pedido de Paula que dice que le gustaría ver la primera pantalla. Creo que se refiere a lo que... ¿es esta? Sí, porque la otra me imagino que no. La de presentación me imagino que no. Pues mi invitación también es que vayáis escribiendo en el chat y vayáis haciendo preguntas. Yo de vez en cuando me iré parando y pues sigo. Claro, algo que a mí me abrió completamente la cabeza es que el feedback es algo que existe en la naturaleza y que se está dando todo el tiempo y que es un mecanismo de aprendizaje en la naturaleza para gestionar el cambio o promover la sostenibilidad, a no ser que se interrumpa. Y esto lo que hace es que hace que el sistema siga alimentándose y siga funcionando. Y me pareció muy disruptivo porque de repente me amplió la cabeza y me ayudó a ver que el feedback, o sea, me ayudó a entender y a poder diferenciar aquello del feedback teñido de crítica, de juicio, el feedback relacionado con el castigo, el feedback relacionado con las evaluaciones en las empresas, si lo haces bien te doy un aumento, si no, no, un incremento de sueldo, si no, no. Es decir, el feedback como un mecanismo de dominación, si quieres, o de reproducción de según qué dinámicas, a algo que en realidad sostiene la vida. Y aquí va un poco, ¿no?, la pregunta, ¿cómo me ayuda a tomar conciencia de que el feedback es algo que está en la naturaleza, se da todo el tiempo, que todo lo que yo puedo, que todo en la vida es feedback, que estéis así ahora 52 personas y que en 10 minutos seáis 10, es feedback. Que estéis escribiendo en el chat, todo es feedback, constantemente. A mí esto me excita. Pero, o sea, es que no, de repente voy por la vida y todo es feedback, ya no hay nada malo y bueno, me ayuda a colocarme en ese lugar de no hay nada malo y bueno, hay aprendizaje para el cambio o hay fortalecimiento para la sostenibilidad de aquello que funciona. Y esa es la pregunta un poco que os lanzo, es decir, ya no hay desechos. Estoy haciendo compostaje todo el tiempo, estoy haciendo permacultura, estoy mirando la vida con las gafas de la permacultura, estoy intentando fluir con la vida así como la vida fluye en la naturaleza. Y es una pregunta que os lanzo, ¿cómo impacta en mí darme cuenta que el feedback está en la naturaleza, que todo es feedback? ¿Cómo me permite sostener la vida en las relaciones?
No hay una respuesta que yo esté buscando, más bien como lanzar la duda. ¿Y cómo miro el feedback todo el tiempo? Pues como la contribución a la capacidad de otra persona para que pueda apoyar, fortalecer, construir un propósito compartido. Cuando te doy un feedback como en el mundo de la CNV, por ejemplo, ¿no? Cuando te doy un feedback como para apoyarte en tu proceso de certificación o al final de un taller, en el fondo el propósito compartido es construir un mundo donde ciertos valores estén representados o traer con integridad el mensaje de la CNV. En empresa es cuál es el propósito de nuestro departamento. En una escuela, como profesor y alumno, cuál es nuestro propósito en el aula. ¿No? El feedback es esto, ¿no? ¿Cómo soy capaz de recibir ese feedback del alumno como una contribución del alumno a que yo pueda, a que podamos ir a ese camino de aprendizaje juntos? Esto es un poco la mirada que os traigo. Por tanto, el feedback es un espacio de aprendizaje, es una oportunidad de compartir información y es todo eso. O sea, es habilidades, ¿no? Que es donde nos vamos a poner la mirada ahora, es dar y recibir. Ya hemos empezado a hacer esta distinción, pero es una herramienta de prevención de conflicto. De hecho, si un sistema de feedback funciona, lo más probable es que haya menos conflictos. Por eso me parece muy importante, porque el feedback lo que hace circular la información. Cuando la información no circula, ahí es donde hay la mayor probabilidad de haber tensiones y por tanto conflictos. Entonces, en organizaciones, en grupos, el feedback, una buena cultura del feedback es una vacuna o una forma de inmunizarnos no de inmunizarnos como que no se den, pero podemos interceptar ante el conflicto si hay feedback. Hay una herramienta de crecimiento personal y de aprendizaje como individuo y como colectivo, pero también crecimiento personal, porque poder dar un feedback requiere colocarme y poder saber recibir un feedback también requiere saberme colocar. Trabajar irme a la crítica o irme a ponerme defensivo, ¿no? Todo esto se pone en juego cuando el feedback, cuando nos movemos en el entorno del feedback. Atreverme a dar feedback y atreverme a dar feedback rompiendo descenso esa creencia, ese campo energético que hay alrededor del feedback que tiene que ver con juicio, crítica, evaluación, castigo, recompensa. El feedback, pues, pone de manifiesto las situaciones de poder. No es lo mismo dar feedback siendo una persona que tiene mayor poder estructural que dar feedback si tengo menos poder estructural. Tengo mucho más riesgo si tengo menos poder estructural. Riesgo de represalia, riesgo de lo que sea. No es lo mismo dar un feedback si tengo menor edad en un entorno donde ser joven no es valorado, en una sociedad donde ser joven no es valorado, donde mi voz no es la misma que la de un adulto, ¿no? Quiero decir, las habilidades y esa lente es necesaria cuando damos feedback. Las habilidades solo, sin esa lente, se quedan cortas para mí. Sistemas de feedback. ¿Qué acuerdos tenemos sobre el feedback? Es que nos estamos dando feedback. Aquí ahora nos estamos dando feedback. Vosotros me estáis dando feedback y yo os estoy dando feedback. No hay acuerdos explícitos sobre esto. No hace falta a lo mejor en ese taller, pero en las organizaciones donde estáis, ¿qué acuerdos explícitos hay sobre el feedback? Y menciono explícito porque la pregunta es, el tema es, si no son explícitos, recae por defecto en los implícitos, que son los predominantes en una sociedad en la que estamos. Quien tiene más poder probablemente tenga más capacidad de dar feedback, quien tiene menos capacidad, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué conciencia, qué elaboración, qué intención, qué mirada hemos puesto en quién da feedback, cómo lo da, según qué criterio, cuándo se da, con qué proceso, con qué propósito? Son todas preguntas que no solemos contestar, pero que están ahí todo el tiempo y se están jugando. Y cuando no las contestamos, es más probable que actuemos por patrones inconscientes y que atienden más a las dinámicas sociales en las que nos movemos. Y finalmente, ¿dónde se interrumpen los loops del feedback? Mi cuerpo me da feedback todo el tiempo. ¿Cuánto le hago caso? Eso es feedback. Cuando colaboro en un grupo, ¿cuántas veces me callo
y no traigo aquello que me gustaría traer. Esa es interrupción de la información. Os invito a preguntaros, os invito a explorar dónde se interrumpen los loops de feedback en los contextos en los que me muevo. Es una exploración muy interesante, es una exploración muy interesante. Cuando solo veo el producto en la góndola del supermercado y no veo toda la cadena, la externalización del coste de la producción de ese producto, ahí hay un feedback que se ha interrumpido, hay una información que no me llega. Y creo que me paro aquí un segundo, porque he dicho muchísimas cosas y de alguna forma sí, me gustaría recibir por ahí si las hay preguntas o... Fausto. Rapidísimo, quería decir que me cuesta un poco de trabajo como asimilar y retener toda esta información, que es como la esencia extraída de muchas experiencias y que a mí me ayuda muchísimo en algún momento una historia, un caso concreto para poderlo asimilar mejor. Vale, pues gracias. Por ejemplo, el tema del poder. Yo el último año que trabajé como abogado, yo estuve trabajando 15 años como abogado de empresa, tenía un jefe que me estaba dando constantemente feedback, pero que no sabía darme feedback. Y yo estaba todo el tiempo, por ejemplo, y él era mi jefe y yo dependía de él. Además, yo nunca había trabajado en un bufete, siempre trabajé en una empresa, con lo cual él se esperaba de mí cosas que yo no le sabía dar, de alguna forma, porque mi experiencia no era una experiencia, estaba en una situación difícil. Y esto yo lo sentía en términos de presión. Y además mi sostenibilidad económica en el fondo dependía de él. Y al principio era muy difícil relacionarme con él y con sus devoluciones. Hasta que no me di cuenta de eso que os decía antes, que yo estaba constantemente traduciendo por él aquello que él me decía para poder yo entender y asimilar e integrar y poder hacer mi trabajo mejor y estar yo más sereno en ese entorno. ¿No? Por ejemplo, una aplicación de las habilidades de escucha en el recibir feedback en un entorno donde yo tengo menos poder y donde utilizo la información para poderme cuidar y para poder también alcanzar un propósito compartido, que era, por ejemplo, él me pedía que yo hiciera un trabajo, me daba devoluciones sobre ese trabajo, pero las devoluciones no eran suficientemente claras. Y yo tenía que hacer ese trabajo de aclararle, preguntándole, anclando, ya lo veremos, ¿no? De alguna forma, anclando aquello que él me decía con situaciones concretas, formulando preguntas a las que él tenía que contestar y así de esta forma yo le ayudaba a que me diera el feedback. Otra cosa, estoy acompañando una organización ahora y en esa organización estoy preguntando todo el tiempo a los socios de la organización. Estamos construyendo un sistema de feedback de alguna forma, por lo cual le pregunto, ¿quién queréis que dé el feedback? ¿A quién? ¿A cuándo? ¿Cómo? ¿No? Es decir, como grupo, nombrar qué reglas nos queremos dar. Por ejemplo, el grupo que ha organizado este evento, yo no sé si tiene un acuerdo de feedback explícito o no. Si no lo tiene, a lo mejor para el año que viene lo pueden crear. ¿Cómo nos damos feedback? ¿Hacemos una reunión semanal donde todo el mundo le da feedback a todo el mundo? ¿Nos damos permiso de dar feedback cuando nos cruzamos por el pasillo? Es un pasillo virtual. ¿Quién puede dar feedback a quién? ¿Siempre se puede hacer esto? ¿Cuáles son los criterios que vamos a usar para darnos feedback en la organización de ese evento para el año que viene? No sé si esto te ayuda un poco más. Muchísimo, mil gracias. A ti por hacer. Y esas preguntas tuyas son feedback para mí. ¿Entiendes? Y desde ahí nos vamos retroalimentando. Pues... No sé si hay algo más por el chat. Yo veo que ya voy con unos 10-15 minutos de retraso, pero bueno, prefiero eso prefiero claridad también. ¿Hay algo, Ada o Fer? No, yo no miro el chat. Están comentarios. Adriana comenta que lo puede ver más natural, como lo dijiste, que Cristina entiende que puede ser para alentar. Marcela que le dé esperanza para un futuro más inclusivo. Nancy que lo ve como un termómetro de satisfacción de necesidades comunes. Y María que para dar feedback de una forma adecuada hace crecer las relaciones. Sí,
Sí, sí, sí, la relación y la confianza, claro. Vale, pues de alguna forma os lanzo esa pregunta. No sé, ¿estoy escuchando la T de alguien? No sé de quién. ¿Qué tal si lo que vengo a hacer hoy, de alguna forma, es no aprender como que aquí os lo enseño porque no es así, pero como a despertar también una mirada que me ayuda a alimentar la vida desde esa visión más sistémica? Sin más, os la lanzo, ¿no? Como para ir construyendo. Alguien que decía esto en los feedback del chat. Y si os pregunto ahora, os pido ahora que penséis, como ahora nos vamos a lanzar más a las habilidades, sí me gustaría que pudierais pensar en un feedback, en una situación, porque la vamos a trabajar, la iréis trabajando. Entonces os dejo un par de minutos para que podáis ir pensando, hurgando un poco en vuestro pasado próximo, a quién me gustaría, o aunque no tengáis que dárselo, ¿a quién te gustaría dárselo? ¿No? Aunque no sea verdad, atrévete a soñar en estas 2 horas, ¿no? ¿A quién te gustaría, no sé, le quiere dar un feedback a Trump, le quiere dar un feedback a tu suegra, le quiere dar un feedback a tu amigo, le quiere dar un feedback a tu pareja, a tu expareja, no sé, es decir, o a algo más vivo, algo más... de actualidad. Y obviamente algo como lo vamos a trabajar en grupitos, no lo vamos a compartir en el grupo grande, lo vamos a trabajar en grupito, algo que os sentáis cómodos y cómodas a compartir, ¿no? Como una invitación a cuidaros en este sentido. Y en la parte baja de la pantalla pone un icono que dice reacciones. Y a lo mejor cuando lo tenéis podéis poner así como aparece un dedo gordo, una mano con un dedo gordo. Para yo ir viendo cuánto más o menos, cuánta gente... Ahí vamos. Perdón, David, ¿para qué era el dedito para arriba? Para saber si ya tienes la situación pensada. Ah, bien. Gracias. Adelante, perfecto. Veo que Beatriz ha levantado la mano. Ah, vale, creo que era para el dedito, ¿no, Beatriz? Sí, vale. Vale, vale. Ahora que la tenéis, pues la apartáis y ya luego la rescataremos. Pero ahora ya la tenemos anclada y la tenemos presente. Y pues sigamos con el viaje. Entonces, os voy a compartir pasos y luego de ahí al final os los resumiré todos, ¿no? Y pondré una diapo. Lo que sí os quiero compartir de alguna forma, esta no necesariamente es la receta, es una aproximación y esto es mucho más vivo. Sin embargo, que por modalidad didácticas he tenido que estructurarlo y lo estructuro así como veis. Para mí hace sentido y a la vez no, ya sabemos, no tenéis que. ¿No? Es como tomarlo con pinza y pasarlo por el filtro de vuestra experiencia. Entonces, voy a distinguir en lo que para mí, lo que he visto que al menos para mí, como yo me estoy aproximando y como me aproximo y como comparto, porque o sea, el feedback como dividido en 2 momentos temporales. Un momento temporal previo de preparación, ¿no? Que tiene con mi foro interior,
para adentro, ¿no? Y luego, una vez que esto está como trabajado, aclarado, afinado, pues es cuando luego lo traigo al exterior, ¿no? Si te quiero dar un feedback, quieras que no, me lo tengo que preparar, y esta preparación suele darse en el foro interior, que puede tomar luego la forma de apuntarlo, que puede tomar la forma de mirar el cielo y pensarlo, que puede tomar la forma de compartirlo con un compañero o con una compañera preparándome, pero es un trabajo, por así decirlo, en la trastienda, y después es cuando voy y te lo doy, de alguna forma. Entonces, vamos en la primera parte, por el primer ejercicio nos centramos en la parte interior. Y claro, la primera parte para mí es la intención, es decir, ¿con qué intención te estoy dando el feedback? Es la primera pregunta que me quiero hacer. ¿Tengo preguntas de el feedback, yo tengo la verdad o yo tengo razón? ¿Tengo preguntas de estoy enfadado y lo que busco es expresarme, estoy enfadado o lo que busco es reconectar con la otra persona? O sea, ¿tengo reactividad? Porque eso para mí es clave para distinguir si estoy en un feedback o en una respuesta reactiva o en una expresión honesta. Si el feedback es algo que te apoya a alcanzar un propósito, quiero que sea un regalo. Y si vengo con una energía de lo que yo tengo es la verdad, lo que yo tengo es razón, es difícil que este regalo sea un regalo que podamos construir entre los dos. Lo más probable es que tenga algo de energía de imagen de enemigo, algo de energía de reactividad. Entonces me quiero preguntar eso como punto de partida, como puerta de entrada. Y muchas veces cuando pregunto eso, ¿a dónde voy? Es, vale, tengo algo de trabajo personal por hacer, porque la energía que hay detrás es una energía de reactividad o de dolor. Y la finalidad del feedback, la finalidad de una expresión honesta son diferentes. Y eso para mí está siendo clave. Y os pondré los recursos, pediré a la organización que os ponga los recursos, una hoja de preparación de intención, que en el fondo no deja de ser un proceso de autoempatía, de conexión con los juicios y de transformación de todo eso. Para yo poderme colocar en un lugar menos reactivo, más en conexión conmigo y más de deseo de contribuir. ¿No? Entonces, la conexión con la intención es fundamental, es la puerta de entrada, es el primer paso para mí. ¿Y cuál es el paso siguiente? Pues el paso siguiente, como siempre, es la observación. Es decir, oye, a mí algo me ha pasado cuando te he visto hacer o cuando no hacer, o cuando te he oído decir, ¿no? Es decir, quiero anclar el feedback a momentos específicos de algo que has hecho o dicho. Y como pongo aquí, esto vale tanto para feedback apreciativo como para feedback que invitan al cambio. ¿Y por qué eso es importante? Porque ayudan a la persona que lo recibe a entender de qué es lo que estamos hablando, a hacerlo menos juicio y más específico y contextual. Y aquí entra el tema de, ¿y si me viene alguien, no, aquello que os decía, darlo y recibirlo todo el tiempo, y si me viene alguien que me lo da desde el lugar no de observación, pues ahí tengo que ser yo el que lo recibe y que pueda preguntar, por ejemplo, ¿me ayudas a entender cuando me dices esto? ¿Me lo ayudas me ayudas a conectar con algún momento específico en que me has visto hacer eso? ¿O te refieres a algún momento específico de nuestra relación donde esto ha ocurrido? ¿Hay alguna cosa, no? Como desde el lugar de recibir, ayudar a la persona que me da el feedback a poder ser lo más objetivo posible. Y aquí por un ejemplo, es decir, eres un borde verso al acabar la reunión, has salido rápidamente sin despedirte de nadie. ¿No? Es decir, lo he puesto por si habían personas que no estaban familiarizadas con la CNV. De alguna forma, ¿no? Para poder, ahí, sin entrar muy fino, pero entender el concepto de observación. Pero a dónde apunto esto, es decir, cuanto más soy capaz de atar el feedback a una observación específica, mayor probabilidad que la persona que lo recibe pueda conectar con ello. Ese es un poco el principio que hay detrás. Conecto con las necesidades luego, es decir, hay alguna necesidad descubierta, ¿no? Ahí. Y el tema aquí no es tanto
no es tanto qué me pasa a mí con mi necesidad, es cómo puedo atar esa observación a la necesidad, pero mirando aquello que queremos construir, ¿no? Esto genera motivación para el cambio, porque la persona ve cómo puede contribuir al propósito, cómo puede contribuir a mi bienestar, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería cómo conecto la observación con la necesidad. Y cuanto más soy capaz de conectar esa observación con la necesidad, mencionando la necesidad, mayor facilidad tendrá la persona para sentir motivación para poder hacerlo. No necesariamente quiere decir que sea así. Ada, veo que levantas la mano, no sé si hay algo... Moni está pidiendo un ejemplo, pero no estoy segura. Moni, ¿es de la primera frase o la segunda? Vale, pues el ejemplo va a venir en todo caso, me imagino, que es: valoro que podamos respetarnos y cuidarnos aún con emociones intensas, ¿no? Me imagino una reunión donde algo ha pasado y la persona se ha ido sin salir y yo le voy a dar un feedback de alguna forma acerca de algo que me preocupa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero construir? O sea, las necesidades aquí apuntan a la visión. ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Qué es lo que estoy cuidando? Lo que estoy cuidando es un entorno de seguridad emocional, por ejemplo, en el entorno, en el grupo en el que trabajamos. Tiene esa finalidad. Y claro, aquí una vez más, aquí es muy importante el tema de los criterios. O sea, si no hay criterios sobre los cuales dar feedback, quien da el feedback lo tiene más complejo porque será cada vez más subjetivo. Entonces, poder tener criterios para dar feedback ayuda en momentos como esto. Y una vez más, como persona que recibo el feedback, si no oigo la necesidad que se está cuidando, tengo la oportunidad de preguntarla. Oye, ayúdame a entender qué es lo que estamos cuidando cuando me dices eso, ¿no? ¿Qué es lo que es mi responsabilidad en el sentido de que si la otra persona no lo hace y yo no entiendo, no me queda otra. Aunque sería agradable que lo hiciera, todo ese trabajo previo lo hiciera la persona que me da el feedback. Y finalmente está la petición. He puesto esto porque de alguna forma son los aspectos más clásicos de la petición, por si había alguien que no supiera de CNV. Pero en el feedback, para mí, la petición, también como en la CNV, tal cual, es la puerta de entrada. Es decir, aquí te digo lo que me gustaría que ocurriera. Y luego se abre el diálogo de alguna forma, ¿no? En un feedback colaborativo, una vez más. Es decir, ¿qué se puede hacer de forma diferente? Y me he imaginado un posible ejemplo así. Al acabar la reunión, has salido rápidamente sin despedirte de nadie, ¿no? Eso es lo que he observado. Me preocupo, porque valoro que podamos respetarnos y cuidarnos aún con emociones intensas. Y se me ha ocurrido esa petición. ¿Estarías dispuesto a mencionar este hecho al comienzo de la siguiente reunión? ¿Tiene que pasar esto? No. De aquí entramos en un diálogo. Pero yo cuando te voy a dar el feedback, he hecho mis deberes de alguna forma, ¿no? Me he aclarado y vengo con información clara, anclada, específica, atado. Todo está empaquetado, de alguna forma. Y eso es lo que es un poco el resumen. Es decir, intención, observación, necesidades. He puesto los sentimientos entre paréntesis porque según de los contextos pueden estar o no estar. Yo cuando hago mi trabajo interno sí que quiero saber los sentimientos, quiero conectar con ellos, me sirve conectar con ellos. Eso no significa necesariamente que los saque afuera, pero sí que los necesito. Y cuando hago ese trabajo de preparación, lo más probable es que lo que necesite es autoempatía, ¿no? Es decir, ese trabajo de conexión, sobre todo en la parte de la intención. Me paro aquí porque ahora sí vendría la práctica y quería saber si hay dudas y si no os explico la práctica. Ahí aprovecho para mencionar que quienes no deseen participar en grupos pequeños,
se pongan un 00 en el nombre, en algún lugar del nombre, como para que yo de esa forma los pueda identificar. Gracias, Fer. Van a ir a una sala especial que se llama cafetería, donde van a poder, quieren hablar, y si no, no. Gracias. No sé si hay algunas preguntas. Pues si no las hay, o la podéis hacer por el chat o la podéis ir, bueno, también podéis hacerla como venía haciéndolo Fausto, ¿no? Levantando la mano y hablando directamente por el micrófono. Pues os propongo la práctica. Ahí va, ahí Héctor. Gracias, David. Lo que me llama la atención, me parece muy interesante el último modelo que nos muestras, que es la invitación y los criterios para la autoconexión, para estar listos y después ir al encuentro del otro. El sentimiento está, y me queda muy claro que no es un proceso lineal, sino orgánico y que podemos ir y venir un poco. Y bueno, me llama la atención y quisiera pues tener ahí como tu mirada o alguna reflexión respecto de el sentimiento entre paréntesis y después de la necesidad. Me parece muy interesante y quisiera tener tu mirada. Pues acabo de darme cuenta que en realidad está mal puesto. Es decir, ¿cómo te lo explico? Está mal puesto, está bien puesto. Es decir, con ese sentimiento conectas directamente cuando estás en la parte de intención, probablemente. Cuando haces ese trabajo, ahí en la hoja ya lo vas a ver, están los plazos clásicos de la autoempatía y por tanto están los juicios, los pensamientos, y luego entras con la observación. Pero cuando doy el feedback, puedo decidir, y que están los pasos más, luego está observación, necesidad, petición, por así decirlo, cuando lo redacto o en mi mente o por escrito, cuando me preparo, ahí lo dejo a discreción. ¿Lo quiero traer o no? En un contexto organizacional, muchas veces el sentimiento no es relevante en el sentido de que la cultura no lo admite. Y traerlo causa más perjuicio que otra cosa. Pues lo quito en lo que va a ser el mensaje que voy a dar, pero me lo tengo por lo que es mi trabajo interior. No sé si te da una respuesta, Héctor. Muchas gracias, sí me ayudas. Mientras yo lo tenga localizado y lo tenga claro, puedo discernir si va a aportar en la conversación que quiero tener o tal vez genera ahí una duda o una atracción de responsabilidad. Entonces creo que más bien es como tomarle el pulso al contexto y saber si va a aportar en la conversación, si la otra persona intuyo que puede procesarla, y si no, mejor me lo quedo, ¿no? Pero sé que ahí está. Gracias. Sí, a ti por preguntarlo. No sé si hay alguna pregunta más. Silvia. Sí. Hola, Silvia. Hola, David. Gracias. Existe información, tanta información súper interesante. Lo que no tengo muy claro es esto que has dicho, que en verdad feedback es todo. Todo es feedback, ¿no? Eso ha sido muy esclarecedor y a la vez en la naturaleza y a la vez todo lo que hacemos, ¿no? Constantemente. Entonces, el feedback verdadero es algo que hay que pedir permiso para hacer. Es algo diferente porque tiene unos criterios. ¿Qué diferencia una expresión porque quiero saber qué le pasa a la otra persona o quiero transmitirle algo de un feedback? Si me muevo, aparte, de alguna forma anticipas algo que, ¿no? Menciona algo que vendrá después, que es ese pedir a la otra persona, o sea que de alguna forma hacemos un spoiler, pero para mí lo que distingue el feedback de la expresión honesta es dónde me coloco yo energéticamente, es decir, quiero ser escuchado, quiero que la otra persona cambie, esto para mí no es feedback. Le llamamos feedback, pero es otra cosa. Un feedback colaborativo, que es decir, cómo te apoyo para que vayamos a construir algo juntos, aunque incluso sea
traer la CNV de forma coherente con el mensaje de Marshall. Quiero decir, no hace falta que sea una empresa que tengamos tú y yo, pero y si estamos si somos pareja o si somos padre e hijo o madre e hijo, ¿no? También tenemos un propósito compartido. El feedback, yo lo encaro desde ahí, desde ese feedback colaborativo, para mí tiene el propósito. La semilla está en el propósito. Entonces, ¿qué es lo que queremos construir juntos? Y desde ahí, la intención es darte esa información, darte ese regalo para aprender. Y entonces, si me coloco ahí, no hay crítica, no hay juicio. Claro que hay necesidades no satisfechas, pero lo que hay es deseo de aprender juntos y construir juntos. Que es levemente diferente. No quiere decir que no haya necesariamente, hay algo, ¿no? Incluso si es un feedback apreciativo, lo que hay es la alegría de una necesidad satisfecha, pero en el fondo lo que estoy haciendo es fortaleciendo el querer construir algo junto y eso está funcionando, vale, mantengámoslo. Pero es ese proceso de cómo se sostiene lo que funciona y cómo se genera el cambio, que es lo que hace la naturaleza. En la naturaleza no hay evaluación de correcto, malo, bueno, ¿no? Lo que hay es, esto es sostenible, y si no es sostenible y hay que promover cambio, ¿cómo se promueve el cambio? ¿No? Todo el tiempo esa información. No sé si te contesta. Sí, sí, sí. Entiendo que es como porque vamos juntos a un lugar y es Sí. Entonces cuando hay, ¿no? Bien. Gracias, David. Sí. Desde ahí. Y yo mi experiencia es que mi tendencia al principio era convertir en feedback todo. Todo era feedback. Y ahora no estoy tan seguro que sea así. Al menos no lo es para mí. O sea, la intención para mí es la brújula. Por eso estaba la brújula. ¿Con qué intención abro la boca y con qué intención me acerco a ti? Y eso para mí es clave. No sé, Fer, cómo llevas tú los grupos y no sé si hay más personas que tenían preguntas, si no... Nos pedían estoy listo. bibliografía de feedback de Vale, pues a lo CNV. mejor lo puedo poner en el chat. En los recursos os voy a poner también esa información. Fer. Por mi lado estamos listos, así que cuando quieran vamos a los grupos. Entonces, una cosa que he parado del online es que las instrucciones de las prácticas es mejor escribirlas. Entonces, ¿habéis pensado en una situación? Entonces, lo que os pido es, os voy a poner en el chat un enlace donde vais a poder entrar. De hecho, lo voy a hacer ahora mismo, esperadme. Os voy a poner un enlace para que tengáis esa información para cuando hagáis la práctica, aunque también podéis eventualmente hacerle una foto con el teléfono. Pero bueno, y mientras explico el ejercicio, entonces lo que os pido es, utilizando esos pasos, la intención no lo vamos a poder hacer, pero a lo mejor sí un chequeo interno rápido de, a ver, ¿qué energía, qué sabor hay aquí? ¿Es reactivo o hay de querer cambiar el otro porque esto está mal? ¿O hay un deseo de contribuir y, claro, cambiar, pero que lo podamos hacer juntos? Bueno, ahí, os invito a explorarlo rápidamente. Y entonces, por el propósito de este ejercicio solamente, no es que lo tengáis que hacer siempre así, ni de lejos, pues intentar redactar ese feedback, es decir, intentar conectar con la observación, intentar conectar con la necesidad que os gustaría, que estáis cuidando, e intentar conectar con la petición, ¿no? Vais a estar en grupo de 3 en principio y vais a tener 15 minutos. Y la idea es que cada cual haga su escrito, a lo mejor estaréis un rato en silencio, y también que os podáis pedir ayuda mutuamente, os podáis ir ayudando. Hay algo que creo que tiene mucho valor en que nos podamos ayudar y retroalimentar. Y al final, si os da tiempo, también podéis leer vuestro feedback al compañero o a la compañera. No se trata de darlo, no estamos ahí, es simplemente, oye, he escrito esto, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Puedo afinar en algo? ¿Hay algo que se puede cambiar? Sin más. Y vais a tener 15 minutos y os vamos avisando cada 5 para que tengáis el control del tiempo. ¿Dudas, preguntas sobre el ejercicio? No veo, no sé si hay algo. Sí, una duda. La situación puede ser querer estimular la autoestima de alguien.
estimular la autoestima de alguien. Me imagino que cuando dices querer estimular la autoestima de alguien, estás pensando en querer apoyarle y contribuir. Exactamente. Bueno, creo que yo necesitaría más contexto. Me huele que puede estar al linde entre quiero cambiar algo de ti o sea, para mí la pregunta es en qué medida esto, por ejemplo, tiene un impacto. Si es mi compañero o mi compañera y tiene baja autoestima y la convivencia es muy difícil, por ejemplo, ¿en qué medida lo puedo abordar desde ahí? ¿No? No sé. No es el caso ese. Y te invito a explorarlo conectando con tu intención. A lo mejor tómate más tiempo para estar con la intención. O sea, como esa pregunta de, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero apoyarte a alcanzar un propósito compartido o te quiero cambiar? Ahí a lo mejor hay una puerta de entrada. Gracias. A ti, Raquel. ¿Más preguntas como de cara a poder entrar en el ejercicio? Si no, iría, ¿eh? Vale, pues ¿vamos? Ahí vamos. ¿Alguna parte técnica, comentario técnico, Fer? ¿O al respecto? Los acabo de mandar a todos. Vale. Así que yo diría que ya estamos en el baile. Fer, ¿te puedo pedir el favor, que no lo comentamos, ¿hay que parar la grabación? ¿O grabáis Sí, también? ahí la voy a pausar. Pues... Vale, pues se ha añadido una página más. 3 páginas. Pues quería... Por ejemplo, si miro la vida como feedback y que todo lo que ocurre es feedback, para mí el hecho que hayan vuelto 55 personas, casi 2 más de las que habían cuando os habéis ido, también es feedback de alguna forma. Cuanto menos que os hayáis quedado. O sea, lo digo porque yo tardé un tiempo, pero cuando uno empieza a bajar a ver esto y lo ve en todo lo que se da, es que es muy rico. Al menos a mí me parece. Soy friki del feedback. Vamos. Preguntas, dudas. Quería dedicar unos 5 máximo 10 minutos bueno, no sé si habían cositas que en una práctica sencilla. ¿Nadia? ¿Correcto? Sí. Quería compartir al mismo tiempo, es como una especie de duda, a ver si puede haber una especie de ayuda. En el grupo en el que compartí, que fue bellísimo, coincidimos al principio con una dificultad de poder uno situar o plantear una situación de verdadero feedback, ¿no? Porque se planteaban casos en lo que estaba como el deseo de transformar una situación, pero al mismo tiempo estaban presentes la frustración. Coincidimos también en que del otro lado se sentía que no había ayuda, que no había escucha y que, bueno, ya ha sido algo repetido y uno está en una posición en que como que siente que no hay solución. Entonces, claro, si voy a transformar algo, ¿cómo conectarse como con esa energía como de amor y eso, ¿no? Que al final pudimos percibirla por lo que comentaron algunas compañeras, pero no es tan fácil, no me hallo todavía con el feedback, aunque lo puedo ver en este momento como que estoy apegada a una situación y entonces me cuesta poder ver esa vía para la transformación. Vale. Lo que te oigo de alguna forma es la complejidad para poder distinguir cuándo aquello que me gustaría decir es feedback o aquello que quiero decir es otra cosa. Tú no lo has dicho, ¿no? Pero de alguna forma es como esa duda de... O que incluso, no sé si lo veo así, pero a mí al escucharte, si quiero cambiar algo, ¿eso es feedback o no es feedback? ¿No? Como casi buscando Sí, es como difícil el poder hacerlo, pero además también cómo transformar en mí el poder, una situación que yo vea que quiero transformar, cómo llevarla a un feedback real, cómo ponerme o
Vale. ¿Cómo situarme ahí, en ese feedback real? Claro, para mí vuelve el tema de la intención. Es que en el fondo la CNV es intención, todo lo demás nos apoya, ¿no? Al menos, ¿no? Los pasitos, las estructuras nos dan una guía, nos sostienen, pero si no les sostiene la conciencia de la CNV, esos pasitos se convierten en algo como descafeinado, ¿no? Entonces, para mí es la clave la intención. Claro, solo el proceso de la intención es muy largo en sí, ¿no? Os lo pondré como hoja, pero es una... por eso yo hacía hincapié entre lo interior y lo exterior, porque creo que ese trabajo de colocarme yo en ese lugar es mi responsabilidad como persona que tiene que dar el feedback. Sobre todo si lo que quiero es contribuir a generar un mundo diferente, ¿no? Donde el cambio salga porque lo hemos co-creado. Y ahí me viene en mente algo que... O sea, cuando yo he podido colocarme ahí es cuando he podido deshacer la imagen de enemigo, acceder a mi vulnerabilidad y decir, esta es la situación y contigo la quiero cambiar. Y entonces entra la curiosidad, lo cual no quita que no esté sufriendo o no esté incómodo con lo que está pasando, pero la curiosidad me hace estar contigo. Y desde ese contigo, entonces cuando creo que se puede dar ese diálogo. Bueno, esa es mi experiencia, pero aún así yo te invito a explorarlo. O sea, es que ¿no? Yo lo que siempre digo es que no os creáis nada de lo que yo digo, por lo menos. Que lo paséis por el filtro de vuestra experiencia, porque sí, porque creo que yo os comparto desde mi experiencia. Muchas gracias. ¿Te sirve, Nadia? Muchísimo, sí, claro que sí. Gracias. A ti. Veo que Fausto ha levantado la mano. Quisiera compartir brevemente algo que estoy descubriendo, a ver si les resuena al grupo y a ti. Y es que algo que me está sirviendo muchísimo para poder dar un verdadero feedback con esto de la intención es como soltar la idea de que algo va a mejorar en un primer tiempo. O sea, como que concentrarme al 100% que al entrar en un diálogo con mi jefa, que estoy en un proceso, es mi jefa de 3 años y empezamos ya un proceso de feedback hace tiempo y que está en proceso, que quiero soltar completamente el resultado y enfocarme al 100% en entender cómo ella está percibiendo o viviendo una situación y que ella sepa cómo lo percibo y lo vivo yo. Como decías tú, no es que yo tengo la verdad y que mi forma de hacer las cosas es la forma correcta, solo es la forma que a mí me gusta, es la forma que anhelo, es la forma que sueño, es la forma que yo quiero cultivar. Y a lo mejor mi jefa al final no va a estar de acuerdo o no va a coincidir con esto, y a lo mejor podemos recurrir a lo que algo que yo llamo cerca del uso protector de la fuerza, que es que no vamos a seguir la relación de trabajo en un futuro porque no coincidimos en una visión. Pero bueno, quería decir que para dar el feedback, para mí me está sirviendo olvidarme completamente de que algo va a cambiar y que sea exclusivamente comunicación y que ambos sepamos la experiencia del otro. Gracias, Fausto. Y en ese sentido, me lo he olvidado un par de veces, o sea, personas que trabajáis y tenéis experiencia del feedback, por favor, sentiros, o sea, invitados a traer vuestras experiencias, porque esto es más rico si lo co-creamos en este sentido. Yo puedo llevar la batuta, pero bueno, que hay mucho saber también en la sala en este sentido. Y al hilo de lo que decía Fausto, ¿no? También si el resultado a donde quiero llegar es predeterminado, también es como la expresión es más desde la autoridad, más desde la imposición, y si tengo más fuerza en la relación, también desde el poder sobre, ¿no? También es esto, Nadia te puede ayudar a preguntarte si lo que estoy dando es un feedback colaborativo, lo estamos construyendo o no, ¿no? Si me coloco en el lugar de lo que te voy a decir es lo que tiene que ser, si el resultado ya está establecido, porque cuanto más llegamos al lugar que hablaba Fausto, que es también un lugar que se nutre de la curiosidad, más probable que la solución sea una solución que funcione para los dos en este sentido, se pueda llevar a cabo, se pueda implementar, sea, ¿no?
sea más duradera. Ese cambio que queremos promover sea un cambio más duradero. Tome la forma que tome. No sé si hay más preguntas o comentarios o compartir es resonancia. Creo que tiempo para una persona más. Silvia. Pequeña cosa, entiendo. Espera un segundo, Silvia. Espera un segundo, Silvia. Perdón. María M., ¿puedes que haya levantado la mano? No, ok. Porque si la había levantado María, quería darle la palabra porque no había hablado todavía, pero no, tírame ya, Silvia. Estás sin micrófono. Nada más un comentario. Lo que ha dicho Fausto, entiendo que solo llevaría a ser un feedback si la otra persona estuviera de acuerdo en eso también, ¿no? Yo he entendido que es algo que él expresa, no sé, no te veo ahora, Fausto, pero que si tú y tu jefa acordarais esto, podríais empezar un feedback, pero si es algo que solo piensas tú, pero la otra persona no, entiendo que no es un feedback, ¿no? ¿O cómo es? No me queda clara tu pregunta. O sea, él expresa que lo que él considera es soltar algo y llegar a poder expresar lo que él ve como necesidad y la otra persona también, pero que la otra persona tiene que estar de acuerdo para que eso se dé. Las dos personas tienen que estar de acuerdo para que ocurra el feedback, ¿no? En cuanto al resultado final, tú dices. En cuanto a cualquier proceso de feedback, si no sería expresión honesta o expresión, ¿no? Si yo necesito expresar a mi amiga algo que me ha pasado con ella, es diferente el hecho de que sea feedback, es que yo le diga, ¿te gustaría, no? Para mí es diferente, por ejemplo, he visto tu mano, Héctor, o sea, no es diferente, es importante buscar los contextos y matizar. Por ejemplo, en el marco, yo estoy haciendo el proceso de certificación ahora, por ejemplo, ¿no? En el marco de ese proceso de certificación puedo pedir y que se me da, es algo que me nutre y yo puedo estar de acuerdo o no, pero, o sea, lo busco y me lo dan en un proceso de... como contribución a que yo pueda crecer, no sé cómo decirlo, ¿no? De alguna forma, y es más fácil. Pero en el contexto de Fausto, está en una organización, hay como unos deberes, hay un vínculo, entonces hay un propósito compartido con esa persona que es más de día a día, es más de roce, y probablemente tenga también diferencia de poder estructural, es decir, hay alguien que manda, por así decirlo, y eso no se puede obviar. Hay que tomarlo en consideración, y no es lo mismo una conversación de ese tipo, en esa estructura, a una conversación que yo puedo tener con alguien que me da un feedback, yo puedo estar de acuerdo o menos, puedo pedir aclaraciones y yo luego esto lo proceso, pero no hay, ¿no? En el proceso de certificación ese feedback no es tan vinculante o no hay esa relación, no es tan fuerte como la relación que puede tener Fausto con su jefa. No sé si de alguna forma ese matiz te aporta algo, porque... Bueno, es igual, no quiero pedir más tiempo, solo vale. que entiendo yo entiendo que el feedback es algo acordado, preacordado, aunque haya diferencias de poder. Tiene que haber un acuerdo, pero es igual, no... Vale, a ver si con la segunda parte algo de esto, porque vuelves a traer el tema del preacordado, a ver si con lo que decimos después. Sí. Vale, Héctor y luego avanzo. Muchas gracias, es muy breve. Me gusta mucho esta exploración que nos regala, que nos comparte Fausto, porque me parece que él está viendo también este proceso de feedback, como no es una sola conversación, es un proceso. Y me importa tanto esta relación que estoy abierto a conversar más al respecto. No es tal vez esta valentía, este anhelo de decir, bueno, estoy dispuesto a seguir en conexión contigo, aunque no esté plenamente de acuerdo en lo que ahora decides, pero tal vez no hay para más. Pero puedo, en este anhelo de seguir en la conexión, seguir conversando y seguir fluyendo hasta donde hasta donde vea yo que es conveniente, ¿verdad? Y ahí me da sentido esto que dice Fausto,
con el uso protector de la fuerza y establecer límites, yo puedo decir, bueno, esto ya no me funciona y entonces quiero decírtelo y quisiera pues terminar la relación si es que esto no tiene cambio. Pero lo que me parece muy interesante es, creo que también la apertura para reconocer que tal vez no es una sola conversación o un solo momento, sino que es un proceso y que puede requerir varias conversaciones, porque lo que estamos haciendo es entretejernos, es acercarnos, es revelarnos, es como danzar juntos, ¿no? Entonces, creo que esta renuncia o esta expectativa, conceder esta expectativa para seguir la conexión, es algo que a mí me resulta muy refrescante, muy revelador y como que me aligera. Quería decir eso y gracias, Fausto. Gracias, David. Gracias, Héctor. Un apunte, luego veo el tiempo y me preocupa que me gustaría como seguir y mantener un poco el propósito. Se me ha ido el santo al cielo, esperad un segundo. Lo de la conversación, de las conversaciones. Claro, estamos acostumbrados también, hay un dolor con el feedback, con el darlo, pero sobre todo hay un dolor con el recibirlo. Entonces me parece importante, por eso me he enfocado también en el dar, porque creo que en el darlo desde un lugar como más en conexión con nosotros, es con el propósito de contribuir, de regalar algo y no de criticar. Estamos contribuyendo a cambiar el campo, la energía con esa práctica. Y cuando digo que hay un dolor que es como muchas veces, hablaba el otro día con el jefe de esa empresa con la que estoy trabajando, le decía, tú llevas 2 años imponiendo tu voz. Claro, imponer tu voz conforma unas relaciones. Y el hecho de que tú ahora estés cambiando no hace que esa relación en la otra persona cambie del día para la noche. Es una práctica. Y esa intención para mí que yo pongo al crear el feedback es la que tengo que cultivar para que estas relaciones luego se vayan cambiando, ¿no? Y es una práctica, es una conducta, sobre todo si las relaciones son duraderas en el entorno laboral, estoy pensando, o en organizaciones, ¿no? Y vuelvo a pensar a la organización de este encuentro, quiero decir. Y sí, a lo mejor, si la relación es duradera, puede que haya muchos feedback. Entonces tenemos muchas oportunidades, no que haya mucho feedback, tengamos muchas oportunidades de podernos retroalimentar. Y cómo lo hacemos conforma la relación y el grado de confianza que se crea entre nosotros. Entonces, eso me parece muy importante de alguna forma. Y esperadme que he perdido la presentación. Mientras te comento. Citara mencionó que en esa situación lo que puede cambiar es uno, luego de pasar por la experiencia. Y Carolina pide si se puede hacer un roleplay para ver un ejemplo de feedback. Ya, Carolina, me encantaría. De hecho, cuando damos formación en las empresas lo hacemos. Vemos cómo vamos de tiempo. Yo te diría, me gustaría como mantener el propósito de la sesión y la estructura para que podáis practicar y a la vez... sí, hay una parte de mí que le gustaría tirar todo al traste y hacer la dinámica, pero no, voy a ceñir con eso. Bueno, os comparto, vamos siguiendo. Entonces, de alguna forma, nos hemos trabajado la parte de adentro, vamos a trabajar un poco, vamos a mirar algunos aspectos de la parte de afuera, es decir, ¿no? Y hay una parte que para mí es interesante y que no sé, Silvia, si está relacionado a lo que tú traías, que era preguntar por el momento adecuado, es decir, yo puedo querer darte el feedback, la pregunta es, ¿tú lo quieres recibir? Es un momento para recibirlo. Y esto es muy importante, y vuelvo al principio cuando hablábamos de sistemas de feedback. ¿Qué acuerdos tenemos? ¿Nos podemos dar feedback en los pasillos? Yo trabajo con médicos y enfermeros y ellos dicen, muchos de los feedback que nos damos se dan cuando nos cruzamos. Entonces hay una cultura implícita de feedback espontáneo. Vale, si esto está, cuanto más lo explicitamos, más fácil. Y aún así,
quiero poder distinguir que el hecho de que yo sepa, esté preparado y te lo quiera dar, no necesariamente tiene que equivalerse con el hecho de que tú lo quieras recibir. Y claro, si tengo más poder, si soy tu jefe, es aún más importante para crear confianza que te lo pregunte y que intuya si ese sí que me dices es un sí de sumisión y de miedo o un sí porque lo quieres. Y que promueva las condiciones para que ese sí se pueda dar de forma honesta, relajada y confiada, ¿no? Una vez más, las dinámicas de poder, como que se cuelan todo el tiempo. Está bien, es ahí, están, no es nada malo, pero como tomar conciencia. Y entonces a lo mejor hay algunas veces que recibimos un no. Y para mí, como persona que recibe un feedback no solicitado, quiero saber que esto está para poderme decir, para poder chequearme conmigo y preguntarme si lo quiero recibir en ese momento, ese feedback o no. A mí pasa un montón de veces que me encuentro dándole feedback a mi compañera y me para los pies y me dice, no te he pedido eso, no lo quiero escuchar ahora. Es como, jolín, tienes toda la razón. Y doy un paso atrás. ¿No? Me parece importante y empoderador para la persona que recibe también hacer esa práctica de conexión. Lo digo porque estamos todo el tiempo jugando, esto siempre la CNV, ¿no? El lado que abro, el lado que comparto, el lado que escucho. Pues es lo mismo, el lado en que, en este caso, el lado en que lo doy y el lado en que lo recibo. Y luego os he añadido otra cosa, el autofeedback. Esto sí tiene más sentido cuando hay una práctica compartida, es decir, te cito para darte un feedback, ¿no? El otro día yo pedí un feedback para la certificación y lo primero que me pidieron fue, date un feedback tú para el taller. Bueno, el proceso de certificación va en esa dirección. Muchas de las cosas te piden que te des feedback a ti mismo, ¿no? Entonces, claro, en un feedback de pasillo esto no tiene sentido. Te pillo mientras tomas el café, no te voy a pedir, date un feedback acerca de... No, pero sí la práctica del autofeedback es interesante. Y os pregunto por ahí, ¿por qué creéis que es interesante? ¿Qué promueve esa práctica del autofeedback cuando hay un poco más de estructura? ¿Por qué creéis que puede... Adriana? Sí, yo creo que es importante por esto de pescarnos en... Justo ayer hicimos un trabajo de un juicio que en realidad encubre una necesidad. Me parece que puede llegar a ser importante por eso, pescarnos en necesidades que no tenemos satisfechas. Y por supuesto hay que hacerlo con autoempatía, ¿no? No es para flagelarnos, sino para poder comprendernos y poder es movernos hacia un cambio. Escucharte me hace tomar conciencia de que hay un matiz a cómo lo estoy encarando, que es, si soy la persona que da feedback, ¿por qué puede ser interesante pedirle a la persona a la que voy a dar el feedback que se dé un feedback? Ese es el contexto en el que lo estoy planteando. Y lo que tú dices aplica. Y a la vez, ¿qué creéis como persona que da el feedback que puede aportar el hecho de que la persona se dé feedback a sí misma? Y me parece que es un proceso de indagación que también ayuda a la persona que va a dar feedback. Si la persona se hace un autofeedback, ya llega con algo más elaborado al feedback, digamos, ¿no? Puede llegar a co-crear más el espacio del feedback, ¿no? Es una invitación, es una mayor toma de conciencia, o sea, promueve una sensación de realidad compartida. Como yo, persona que lo voy a dar, escucharte que te das un feedback a ti mismo, me ayuda a saber dónde estás, cómo leer la realidad. La película, como la ves tú, es exactamente como la veo yo, estamos en dos películas separadas. A la persona le empodera, que es lo que acaba de decir tú, ¿no? De alguna forma, y de alguna forma permite la relajación y la colaboración. Es un paso que si no tenéis un proceso, una estructura en la que se da feedback a una otra persona, probablemente no sea relevante. Y aún así creo que es importante ponerlo para que seamos conscientes de que está y decidir si lo queremos jugar. Y voy rápido porque veo que falta poco tiempo y quiero daros un tiempo de práctica. El tema de la empatía. El tema de la empatía
Claro, está a lo largo, todo el tiempo está la escucha empática de la otra persona, porque incluso cuando te pregunto si es un buen momento, quiero estar con esa escucha empática, porque a lo mejor el sí que me das no es un sí, no es un sí convencido. Entonces, pues voy a necesitar empatizar con eso, voy a necesitar... ¿por qué es importante? Entonces, está siempre. Cuando estás más obvia, cuando te he dicho todo lo que te quería decir y te tengo que escuchar. De alguna forma, ¿no? Me gustaría recibir tu punto de vista. Ahí es más obvio. Pero en realidad la empatía está siempre a lo largo del proceso. ¿Por qué es importante? Es importante para ayudar a la persona que lo recibe a poder integrar aquello que le estoy dando. Sobre todo si se pone reactiva o si no entiende, ¿no? Para poder contribuir a que aquello que comparto pueda llegar mejor. Hay muchas razones, hay muchos momentos en los que se puede dar empatía. No entraré allí. Quizá lo que más me interesa es, si te estoy dando feedback y si estamos en un espacio cuyo propósito es el feedback, no te quiero hacer una sesión de apoyo empático. No es esta la finalidad. Te quiero dar la empatía necesaria o quiero estar con una actitud empática lo suficiente para que podamos volver al propósito, que es el feedback, ¿no? Entonces, lo que quiero es recuperar la presencia, ¿no? Que podamos recuperar la conexión y la presencia para poder seguir. Y desde ahí entonces la exploración sería cuándo volver y cómo volver, ¿no? Y cuándo volver es cuando tengo la sensación de que haya conexión suficiente, y el cómo es preguntando, ¿hay algo más que para ti que quieres que escuche? ¿Y te parece bien si volvemos, ¿no? ¿Te parece bien si podemos volver al tema? He hecho un paréntesis, pero ese paréntesis no es la sesión con el compañero de empatía. Ese paréntesis tiene una finalidad muy concreta, que pueda seguir el mensaje y que podamos seguir conversando de ese tema, que es el tema que nos ocupa. Para que... David, sí. Del anterior nos preguntaba Nadia si tenías un ejemplo de autofeedback. Sí, pues si fuera la jefa de Fausto y Fausto me viene porque le he dado un trabajo y nos encontramos, digo Fausto porque ha traído el tema de su jefa, ¿no? Entonces, como la situación, lo primero que le preguntaría es, oye, ¿cómo evaluaría, qué feedback te daría acerca de este trabajo, ¿no? De esta, no sé, de la organización del evento Viviendo CNV? ¿Qué feedback te daría acerca de tu rol de tu desempeño en la organización de este evento? Entonces, Fausto iría hablando y le escucho. Y todo lo que Fausto dice para mí es información útil para saber cómo encarar lo siguiente. Para saber dónde está Fausto, cómo se percibe. Y según cómo él se percibe, también puedo ir calibrando qué le voy a decir, porque a lo mejor percibo que él no percibe nada o no menciona nada de aquello que en cambio es para mí muy importante. Entonces voy a tener que encauzarlo por otro lado, ¿no? O en cambio no, él lo toca y toca exactamente aquello. Ok, entonces Fausto sabe, tiene presente aquello que para mí es importante, podemos entrar en el tema. En fin, creo que es una buena práctica de autoconexión, de conexión con la persona y de aterrizaje para tener realidad compartida. Sí. Y Fer, te voy a pedir que formes grupos, esta vez de 2. Ok. Vale, lo siento. Y no sé si... Bueno, si hay más cosas. ¿Taller? No. Vale, pues hay un tema más, pero no lo voy a saltar porque en realidad lo que quiero es que hagáis una práctica. Entonces... Héctor tenía la mano levantada, no sé si quiere participar. ¿No? Parece que no. No, creo que se ha quedado levantada de antes. Vale, pues... Entonces... El plan de acción lo menciono simplemente para que quede. Es decir, yo te hago la petición, la sugerencia. Juntos tratamos de entender qué es aquello que estamos necesitando para alcanzar el propósito. El paso siguiente es cómo se convierte esto en realidad. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitas una formación? ¿Necesitas que yo haga algo? ¿Necesitas apoyo? Es decir, la solución que hemos buscado se tiene que implementar. ¿Cómo la implementamos?
y esto es otro diálogo. Y cuanto más co-construido, más fácil. Y a la vez hay cosas que a lo mejor tú no puedes hacer y la tengo que hacer yo porque soy tu jefe, o la tengo que hacer yo porque soy tu padre, o la tengo que hacer yo porque soy el profesor. No entro aquí porque no nos da el tiempo. Entonces, en el link que os he enviado está esa fotografía. De alguna forma, lo que está resumido, ¿no? Lo que veis en el momento adecuado, el autofeedback, la escucha empática que hay a lo largo de todo el proceso. Y en el ofrecer el feedback está, de alguna forma, aquello que hemos trabajado antes. Entonces, lo que os propongo ahora como ejercicio es, con un compañero, practica los pasos. Practica aquello que quieras practicar. Puedes practicar pedirle a la otra persona que se dé un feedback, puedes practicar pedirle a la otra persona si es el momento adecuado, o puede practicar darle el feedback, que es lo que yo te invito a hacer. Entonces, vais a estar en dos porque hay poco tiempo y me gustaría que todo el mundo trabajara. ¿Qué me gustaría que ocurriera? Que quien recibe el feedback, lo único que hace en silencio, pone las manos así. Esta mano es la persona que habla y esta mano es la persona que recibe. Y cuando la persona habla, simplemente lo que vamos haciendo es acercando si lo que nos dice nos conecta o no desconecta y alejando. Y la persona que está dando el feedback tiene un feedback en directa del nivel de conexión, de cómo está el nivel de conexión con la persona que lo recibe. Y os invito a explorar. Vais a tener 10 minutos, o sea que os da tiempo y os dará tiempo a lo mejor para, no sé, serían tipo 4 minutos a testa y 1 minuto de puesta en común. Y luego podéis hacer cambio de rol. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Con el ejercicio en concreto? Esto en persona sería mucho más bonito porque la persona se acerca y se aleja, pero bueno, en digital lo hacemos con las manos. Pues si no hay dudas, ¿tú, Fer, estás bien con las salas? Ya estamos perfectos, así que cuando vos me digas, vamos. Pues si no hay duda y pregunta, vamos. Sí. Listo. No quiero participar en la sala, pero no puedo. La formación y ya vais viendo la cola de cierre. Faltan 3 minutos a la hora y a 35, o sea, en 7 minutos la sala se tiene que abrir con otro formador y otra formadora. Me asumo la responsabilidad de no haber podido gestionar el tiempo de una forma que cuidara del espacio, que pudiera dar espacio a vosotras de poder cosechar preguntas, dudas. Tenéis mi email a disposición, ¿no? Como para poder comunicar cosas que han habido y que en esta última práctica y que no han quedado claras. Y entonces os voy a proponer 2 cosas. Tenemos 3 minutos, 4 minutos como mucho. Os pregunto a lo mejor si tenéis alguna duda, poderla escribir por el chat. Y sí me gustaría, como cierre, que podáis poner por el chat qué me llevo, una cosa que me llevo, un aprendizaje, un aprendizaje del día de hoy. Uno, la perlita, de esas 2 horas. Y veo que alguien pregunta por el email. Ahí va, gracias. A ver, intención clave, herramienta útil para aumentar la confianza en el equipo. Me di cuenta que no tengo feedback con la persona en cuestión y fue hermoso descubrirlo. Gracias. Conectar con la intención. Vespertino o esta. Esto ya no lo tengo claro. A ver si Iñaki luego me ayudas. Me llevo las ganas de seguir escudriñando. Claridad. Que el feedback es un espacio de co-creación donde no debo ir con juicio. Bueno, yo te diría, me gustaría que pudieras no ir con el debo. Pero bueno, me llevo el verme y el desafío que eso implica. Gracias, Beatriz. Que el feedback es un proceso natural
de proporcionar más vida, más vitalidad. Muchas gracias, Paula. Me alegra que te llegue esto. Dudar de la necesidad de escucha. Me gustaría un taller de CNV 100% mudo. Jolín, vaya reto esto. Expresión honesta y vulnerabilidad. Me llevo el deseo de desarrollar habilidades para el feedback. Puedo pedir aclaraciones de un gesto facial que he observado en la otra, con la intención de claridad. Y sí, conectar con la intención. Parece ser que el tema de la intención ha llegado. La pregunta, ¿qué queremos cuidar para un propósito específico y que tenemos juntos? Me llevo a pensar en la intención como regalo para dar. Mil gracias. Pues yo me llevo... tu inspirador. Me llevo vuestra participación de algunos y algunas como más en el chat y de las demás con las expresiones, las caras, los gestos y vuestra compañía de estas 2 horas. La verdad que para mí siempre un privilegio que alguien venga a un taller mío, así que no lo doy para nada por sentado. Así que os lo agradezco y ojalá puedan estas 2 horas de alguna forma tirar una semilla para contribuir a sostener la vida y alimentarla, como las abejas. Que tengáis buena continuación a las que continuáis y buen comienzo de semana a todo el mundo. Que os vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, David. Gracias, Fer. Gracias. Gracias, Ada. Gracias. Gracias, David. Gracias, David. Un abrazo. Gracias. Chao, Sara.